Bueno, ya puedes empezar, Edgar. Simplemente di buenas tardes, estamos esperando la conexión, esperar un momentito y ya te doy la señal. Empieza ya a hablar. Buenas amigos, gracias por estarnos acompañando en este momento. Por favor, nos pueden esperar un poco más, unos minutos más, para que la gente vaya ingresando a la sala. Muchas gracias. Gracias amigos por acompañarnos el día de hoy. Soy Edgar Carrillo, integrante del grupo Alfa Mentalidad Ganadora. El día de hoy estaremos haciendo una charla acerca de economía digital, para lo cual nos acompaña nuestro experto Luis Alejandro Sánchez. Queremos hablar sobre los Luis Alejandro, por favor. ¿Sigues? Gracias, Edgar. Muy buenos días, muy buenas tardes para todos. En nombre de Alfa Mentalidad Ganadora, les damos la bienvenida a esta ponencia sobre la economía digital. De lo que vamos a hablar es de, bueno, cómo la economía digital ha impactado en nuestras vidas, pero sobre todo cómo le podemos sacar provecho. Cómo la tecnología puede para nosotros ser tal vez la respuesta, porque ha demostrado ser un generador de riqueza, pero sobre todo es un generador de riqueza democrático. Es un generador de riqueza en el que todos nos podemos ver involucrados y todos podemos eventualmente sacar provecho. Entonces, ya sin más preámbulos, empezaría con una historia de una empresa que está muy de moda, que es la empresa Zoom. Zoom es propiedad de un ciudadano chino que vive en Estados Unidos, el señor Eric Yuan. Él decía que, o ha dicho en estos días, o a lo largo de la pandemia, que la emergencia por el COVID va a reevaluar la urgencia de que los negocios se hagan face to face, cara a cara. Eso lo dijo en marzo del 2020, poco antes de iniciar la pandemia o recién iniciada la pandemia. Lo cierto es que como consecuencia de la forma como hemos tenido que replantear el contacto con nuestros amigos, nuestra familia y nuestros clientes, el valor de Zoom durante el año 2020 se ha incrementado en $2.000 millones. Claramente, pues es la historia de una empresa que tenía el producto correcto en el momento correcto. Y vale decir que es una empresa cuyo área de funcionamiento pues es el mundo digital. De igual manera, hay una segunda historia. YouTube tal vez es un portal que visitamos a diario. Y la historia es que Chad Hurley, que fue su fundador, financió en un principio su emprendimiento con su cupo de tarjetas de crédito, independientemente de lo grandes o chicos que sean esos cupos. Lo cierto es que tuvo tal impacto el emprendimiento que al cabo de 18 meses Google le compró la empresa y al cabo de 18 meses la empresa valía $1.400 millones, lo cual quiere decir que pues no estamos hablando de una dinámica tal cual como la conocemos, de empresas que crecen paulatinamente, que crecen un poquito y que al cabo de cierto tiempo, se puede decir que son prósperas y que han crecido. En el caso de los emprendimientos digitales, ese crecimiento es definitivamente explosivo y eso es lo que vamos a ver un poco más adelante. Otra historia también curiosa, si cabe el término, es referente a esta foto. Esta foto es una reconstrucción de el cuarto de control del computador del sistema Apolo 11, que en 1969, 69, perdón, llevó al hombre a la luna.
Entonces, vamos a decir que todo eso que se tiene ahí es el computador de la nave que llevó al hombre a la luna. Evidentemente un sistema complejo. Pero la tecnología tiene unas cosas muy particulares. Y dentro de esas cosas particulares vamos a decir que ese teléfono móvil con el cual probablemente están viendo esta presentación, tiene un procesador mucho más potente que el de esa máquina, que el de ese computador. El crecimiento ha sido evidentemente explosivo, eh, al punto que, que un aparato que hoy en día es de consumo doméstico tiene procesadores que son miles de veces más potentes que los que alguna vez llevaron el hombre a la luna. ¿Qué sustenta eso en la práctica? Hablamos de la ley de Moore. La ley de Moore fue algo que se formuló en los años 60. Los fabricantes de electrónica hablaba de que la potencia de los procesadores se duplica aproximadamente cada 2 años, lo cual nos habla de un crecimiento exponencial. Es decir, dicho de manera clara, al cabo de 2 años el poder de los computadores se duplica. Posiblemente el computador que pude haber comprado el día de ayer es el doble de potente que el que tenía ya de hace 2 años o un poco más. Y eso, lo interesante es que no solo aplica a la tecnología, no solo aplica a los computadores, también aplica a la información. En la medida en que vamos ganando habilidad en recolectar información y procesar información, podemos sacar mejores conclusiones que en un principio. Me explico. En el año 2000 estaba en el proyecto, en el año, perdón, 1990, se inició el proyecto de descubrir el genoma humano. Y al cabo de 7 años, 1997, solo habían decodificado el 1% del genoma humano. Como estamos hablando de crecimiento exponencial, ahí se generó pues un cimiento, se procesó una información básica, pero ese aprendizaje y ese ir logrando, ir adquiriendo, ir construyendo nuevas herramientas, hizo que el 99% restante se pudiera decodificar en 3 años. Porque en la medida que uno va aprendiendo cosas, le queda más fácil aprender cosas nuevas. Cuando uno va a aprender algo, alguna disciplina, al principio le cuesta, pero una vez adquirido cierto conocimiento básico ya puede reutilizar ideas para aprender más rápido. En eso se basa un poco el crecimiento exponencial. Entonces sirve para la información, sirve para el conocimiento. Entonces se llega el momento en que uno ya ha recogido cierta información sobre un tema, que a partir de ahí uno siente que como que o lo aprende rápido o de pronto entiende que ya lo sabía. Eso también pasa, por ejemplo, cuando uno aprende un idioma. Al principio puede ser muy difícil, pero en la medida en que uno va adquiriendo práctica con el vocabulario, con la pronunciación, puede llegar a hablarlo de manera absolutamente fluida. Similar pasa con la ciencia. El caso que les acabo de mencionar del genoma humano. Y por supuesto también con el marketing, con las ventas, con los negocios, eso sucede. El crecimiento de un emprendimiento, de una empresa, puede ser exponencial, como lo fue el de YouTube, o como lo está haciendo en este momento el crecimiento de Zoom. Bien, entonces, simplemente como referencia, en los años 60, en plena Guerra Fría, el ejército de Estados Unidos, que estaba en Guerra Fría con la Unión Soviética, decidió desarrollar un sistema de comunicaciones para que los mensajes llegaran, a pesar de que hubiera eventualmente un ataque. Y creó una red de datos, la primera red de datos en el mundo, en 1969, que llamó ARPANET. Esa red, con el tiempo, comenzó a usarse para propósitos científicos. Entonces eso ya lo veía uno, por ejemplo, en las universidades. Esta es la foto de un computador de principios de los años 70. Sin embargo, el tema ha crecido, ha evolucionado. Ese crecimiento exponencial nos ha llevado a que en un poco más de 30 años ya estemos en este punto. En un Internet, ya no en una red para uso científico, ya no en una red para uso militar, sino una red para uso de todo el mundo y y con realmente multipropósito. Además, es un Internet que ya se fundamenta en los dispositivos móviles y los dispositivos móviles han masificado el uso de Internet.
cuando se analizan cifras sobre el rendimiento, por ejemplo, de un anuncio, de una publicación en redes sociales, claramente se ve que la mayoría de quienes acceden a esa información lo hacen a partir de dispositivos móviles. De tal manera que eso ha cambiado un poco las reglas del juego, pero también ha creado oportunidades, porque el hecho de que todos tengamos un teléfono, el hecho de que todos potencialmente podamos tener un negocio que podamos manejar a partir del teléfono, pues nos genera oportunidades de riqueza de una manera democrática, de una manera igual para todo mundo. Se trate o de grandes organizaciones o se trate de pequeños emprendimientos o incluso de emprendimientos personales. Eso, por supuesto, no sería posible si no tuviéramos o si no existieran las plataformas de comunicación. Entonces, también hay que decir que no basta con tener un dispositivo móvil o tener un buen computador si por su parte no se tiene acceso a una buena plataforma de comunicaciones. Entonces, eso es importante. Esas son dos cosas que hay que manejar al tiempo, que son las máquinas, pero también las plataformas de comunicación. Ya estamos entrando en la era del 5G, que promete unas velocidades nunca antes vistas, y eso también es una oportunidad para darle una cierta dinámica a nuestros emprendimientos. Es decir, que las superautopistas de la información, que no empezaron con el 5G ni con el 4G, sino con las redes de banda ancha que llegaban a los computadores, son evidentemente la cuota inicial de la economía digital. La economía digital la podemos entender como la economía basada a partir de la tecnología, que ya vamos a ver un poco al respecto. Entonces, ¿qué es eso? ¿Qué es eso de la economía digital? La economía digital entonces se trata de usar la tecnología para hacer negocios. Pero entonces hay algo bien importante, hay dos enfoques bien importantes ahí a tener en cuenta. Una cosa es la tecnología como un medio de apoyo a mis actividades físicas, es decir, tengo una tienda física y abro una página web y pongo una tienda virtual para comprar lo que vendo en la tienda física. Entonces, eso es la tecnología como un apoyo a lo que ya tengo físico. O la otra posibilidad es la economía digital como un emprendimiento 100% digital, un emprendimiento basado en la información, un emprendimiento basado en servicios online, en donde la presencia física en un lugar físico no es un tema, digamos, indispensable para el desarrollo del negocio. Entonces, esa tecnología nos permite la conjunción o es posible, más bien, el uso de la tecnología como base de la economía digital finalmente está vinculado a la necesidad de las personas de comunicarse, pero tenemos hoy en día la computación cada vez más poderosa y ahora en dispositivos móviles. Y hay un tema que es clave para la economía digital, que es la producción de contenidos. Solamente piensen que cuando entran a redes sociales o cuando entran a YouTube, si no están buscando alguna cosa particular, si no están buscando algo que pueda parecer divertido, por lo menos si están buscando cosas interesantes, cosas que sean de su gusto, de su agrado y que además sean interesantes. Eso es una oportunidad para absolutamente todo mundo, para toda empresa, para toda persona. Producir contenidos de interés para sus comunidades y que sus comunidades los puedan acceder a través del Internet, de las redes sociales. De tal manera que, ¿qué es lo que se busca? Generar o combinar más bien conocimiento y creatividad para generar nuevas formas de crear riqueza. Al final de cuentas buscamos crear riqueza, buscamos ser prósperos, buscamos tener un mejor nivel de vida. Y la economía digital es una forma de hacerlo desde casa, que es lo más interesante. No tenemos que tener una gran infraestructura necesariamente para poder emprender dentro del entorno de la economía digital. La economía digital, dicho eso, entonces nos obliga a pensar la forma como vemos ciertas cosas. Y de hecho, en este momento, la combinación de economía digital más aislamiento más emergencia sanitaria, pues nos ha obligado a pensar de diferentes maneras ciertas cosas. Por ejemplo, la economía.
¿Cómo se van a vender productos y servicios? ¿Qué productos y servicios van a ser utilizables? Frente a la idea de que probablemente la gente adquiera nuevos hábitos en cuanto a salir o no de casa, ¿qué productos le pueden interesar consumir desde casa? Eso condiciona y abre puertas para la economía digital. La generación de riqueza. También, de pronto pensábamos en generar riqueza a partir de un establecimiento físico, pero la dinámica de operación de esos establecimientos puede tardar en restablecerse. ¿Cómo puedo yo hacer cosas a partir de la economía digital desde mi casa, utilizando la tecnología, utilizando a lo mejor solo mi teléfono y crear riqueza, generar tal vez los ingresos o aún más que los que generaba antes de la situación de pandemia? Como consecuencia, la organización de los negocios. ¿Va a ser un negocio físico? ¿Qué roles se van a desempeñar? ¿Van a ser operativos o necesito gente más experta en temas digitales? Eso condiciona también, la economía digital condiciona y nos obliga a tener personas que sepan de tecnología, que sepan de comunicaciones, que sepan de redes sociales, de todas esas cosas. De lo contrario, pues va a ser más difícil, ¿sí? Y las estructuras organizacionales. Twitter, por ejemplo, hace un par de meses ya le dijo a sus empleados que si querían a partir de ahora trabajar desde casa, no había problema. Y eso indudablemente afecta un poquito la forma como la empresa en sí está organizada. Todo eso, el simple hecho, todo eso lo genera el simple hecho de trabajar a través del teléfono, de trabajar a través del computador y potencialmente en cualquier lugar donde yo me pueda conectar. Bien, en cuanto a economía digital, ¿qué podemos decir que lo constituye, que son elementos importantes? Uno de los más importantes, el conocimiento. Y eso es una oportunidad muy grande para todos nosotros, porque cada uno de nosotros podría eventualmente utilizar aquello que sabe con el fin de generar riqueza, de ganar dinero, utilizando la tecnología digital. Entonces, el conocimiento es algo clave, es uno de los elementos más importantes, pero también hay que decir algo. El conocimiento se recicla, el conocimiento se vuelve obsoleto, entonces también es necesario estar actualizando nuestros conocimientos. En este caso, es mucho más visible si lo que queremos es plantear contenidos de valor y decir cosas interesantes a la gente. La gente entre más opciones tenga para ver cosas en la red, pues se vuelve más exigente y eso también nos da una mayor exigencia. Sin embargo, es un reto muy interesante porque cuando uno ve las recompensas, dice uno que el esfuerzo valió la pena. Otro aspecto, la digitalización. Entonces ya hablamos, por ejemplo, bueno, hace mucho tiempo que hablamos de documentos digitales, de libros electrónicos, pero igual ya estamos hablando, por ejemplo, de monedas digitales. Entonces, en el futuro cercano, eh, es muy probable que el papel moneda, por ejemplo, desaparezca completamente. De hecho, tiende a desaparecer, se ha mermado su presencia con el tiempo, pero puede llegar el momento en que ya no tengamos dinero físico, sino dinero electrónico. Entonces es dinero físico con negocios digitales, proveyendo contenido digital y con interacciones digitales. Eso hay que tenerlo en cuenta. Hoy en día, probablemente en este momento, pues no está tan difundido el tema de las monedas digitales, pero sí por lo menos debe existir una tienda virtual, una tienda en donde yo pueda hacer pagos electrónicos. En algunos casos se habla de la virtualización. La virtualización, por ejemplo, se utiliza cuando hay que ir a un espacio, puede ser peligroso, puede ser delicado. Vamos a hablar de una plataforma extractora de petróleo en alta mar. Llegar hasta allá es un problema en sí. Y la persona que quiera ir a hacer mantenimiento ahí, pues necesita una preparación, pero si para la preparación hay que ir a la plataforma, pues ahí hay un conflicto. A partir de la virtualización, a partir de la realidad virtual, un técnico que quiera hacer mantenimiento en una plataforma en alta mar, extractora de petróleo, puede sumergirse en aplicaciones de realidad virtual y entonces hace una visita virtual a la planta
a la plataforma, conoce todo lo que tiene la plataforma de tal manera que cuando llegue realmente a hacer trabajos de mantenimiento, pues es como si hubiera estado ahí ya durante varios días. Entonces las cosas le son realmente familiares y evitamos problemas de fallos por desconocimiento. Entonces eso sirve también para anticiparnos a situaciones, eh, que es un ejemplo ese, el de las plataformas de extracción de petróleo, pero se puede utilizar para muchas otras. Por ejemplo, cómo simular una presentación, por ejemplo, cómo simular la atención al cliente, un montón de cosas que se pueden dar a partir de la virtualización, es decir, de interactuar con representaciones digitales de objetos físicos. Este es muy importante, la integración, porque la tecnología y el Internet ha sido un arma de democratización del acceso al mercado. Una empresa grandísima, una empresa de las más grandes del mundo, tiene sus portales de Internet, tiene sus redes sociales, tiene su interacción digital, pero también la puede tener una empresa pequeña o un profesional, vamos a decir un psicólogo que tiene sus pacientes y tiene sus consultas, también tiene la posibilidad de tener esos medios digitales. Entonces, la integración implica o significa, ni más ni menos, que cualquier persona o empresa, por pequeña que sea, tiene la posibilidad de integrarse al mundo digital y a partir de ahí generar riqueza, a partir de ahí ganar dinero. Pero eso no es posible si no tenemos un hábito de la innovación. Con la innovación somos capaces de crear cosas nuevas, cosas interesantes que impacten a nuestros clientes y que le generen lealtad hacia nosotros. En Internet se puede perder muy fácilmente el interés por las cosas, de manera que la innovación es muy importante. El estar planteando cosas nuevas. Cosas nuevas pueden ser nuevos puntos de vista sobre alguna cosa, sobre algún tema, lo cual significa que es simplemente opinión. Y si es simplemente opinión, lo único que tienes que hacer es sentarte frente a tu teléfono, sentarte frente a tu computador y grabarte. Si el tema es lo suficientemente interesante, eso te va a terminar generando dinero. Es así. O sea, puede parecer como de ciencia ficción, pero realmente es así. Ese es el lado, digamos, promisorio del tema. Pero es importante que seas innovador. Aquí, por ejemplo, algunos ejemplos de cómo han evolucionado algunas industrias. Entonces, la industria de los discos. Cuando yo era adolescente, uno de los planes era ir en la tarde a la tienda de discos a ver qué había para escuchar o para comprar. Pero en la medida que llegó Internet y en la medida en que comenzó a aparecer formatos como el MP3, eh, pues las tiendas de discos, así como las conocíamos, quedaron desvirtuadas. Y la música se comenzó a escuchar, perdón, a través de plataformas digitales. Entonces Spotify, Apple Music, Deezer, etcétera. Ahí puedo escuchar la música, las canciones que yo quiero en el momento en que yo quiera, con acceso a una plataforma digital. De tal manera que ahí podemos ver un ejemplo palpable de cómo la tecnología puede realmente afectar a- al negocio que yo tengo en este momento. O sea, un dueño de una tienda de discos, pues no se imaginaba que eso pudiera pasar y no fue hace mucho tiempo. Entonces piensen en su propio negocio, cómo la tecnología lo puede afectar en los años por venir. Se dice que durante este año el 50% de las empresas se han visto afectadas por el uso de la tecnología, afectadas negativamente. Y eso no parece terminar ahí. Es decir, que el mundo no estaba lo suficientemente preparado para usar la tecnología. Y es el momento de hacerlo. Porque aunque no queramos muchos o muchas personas no quieran admitirlo, todas estas metodologías tecnológicas llegaron para quedarse. Esto no tiene reversa. Entonces, lo que podemos hacer es generar riqueza a partir de la tecnología. Este es otro ejemplo, pero con la televisión. Cuando yo era niño, había solamente un televisor en la casa, tenía una apariencia como la de la foto,
y ver televisión era un plan familiar. Ahora ver televisión es un plan íntimo, porque ya ni siquiera se ve se ve en un televisor, sino se ve en plataformas digitales y cada quien ve lo que quiere porque tiene infinitas opciones para elegir. No como cuando yo era niño en particular, que había solamente 3 canales. Y entonces había que escoger entre esos 3 canales qué era lo que se podía ver. Hoy en día, el agotamiento puede ser por no ser capaz de tomar una decisión en medio de tantas opciones que se tienen. Y todo revolucionado por las tecnologías de comunicación e información y, por supuesto, a través de Internet. Bien, y entonces dicho eso, ¿cómo puede ser tu negocio digital? ¿Cómo se puede caracterizar eso? ¿Cómo podemos describir un negocio hecho con ayuda o basado más bien en Internet? Entonces, como les digo, un negocio en Internet puede ser simplemente publicar información de valor y que sea monetizable, por ejemplo, en YouTube o en WordPress o aplicaciones así de blogging, o puede ser una empresa física soportada a través de herramientas digitales, o pueden ser pequeñas empresas que trabajan productos de información, por ejemplo, cursos, por ejemplo, tutoriales, por ejemplo, bueno, todo lo que tenga que ver con educación cabe muy bien ahí. Pero más allá de eso, entonces, ¿cómo debería estructurar mi negocio digital? Primero, que sea colaborativo. ¿En qué sentido? En que una persona sola no puede lograr el éxito. No necesariamente por su área de experticia, sino porque los negocios digitales son más multidisciplinarios que los negocios físicos. El negocio físico entonces tiene su negocio como tal, pero tiene también la parte administrativa, tiene el área de impuestos y todas esas cosas, lo cual persiste en los negocios digitales, solo que aquí también hay que saber de tecnología, hay que saber un poco de psicología, hay que saber cómo persuadir a las personas para que me sigan. Entonces, cuando hablo de colaborativo, hablo de que fundamentalmente un emprendimiento digital debe estar constituido por equipos de trabajo, por equipos de trabajo multidisciplinarios, donde hay uno que es el experto, hay otro que es el que lleva las redes, hay otro que es el administrador, hay otro que es el que sabe cómo redactar los mensajes, por ejemplo, ¿no? Eso implica que se tenga un desarrollo conjunto. Por ejemplo, en Estados Unidos, en el estado de Arizona, hay una empresa que fabrica drones y esos drones son fabricados a partir de un conocimiento compartido. Una comunidad de emprendedores digitales, de científicos de la electrónica y las comunicaciones, crearon una plataforma conjunta y todos ahí en paralelo desarrollan drones y hacen drones. Y lo que ocurre con eso es que los drones se pueden producir en un tiempo más corto, se pueden diseñar en un tiempo más corto. Entonces, el desarrollo conjunto al final de cuentas está íntimamente ligado con los menores tiempos de producción como está escrito. Otra cosa de los negocios digitales es el ánimo de experimentar, probar, evaluar. Si funciona bien y si no funciona, probamos otra cosa. Eso significa que en el mundo digital hay que tener un poquito de amor por el riesgo, porque es la única manera de saberlo. En las organizaciones, en las empresas tradicionales, es lo contrario. La gente nunca arriesga para mantener un estatus, pero en un emprendimiento digital, la formulación del estatus es distinta porque tal vez es probando y ensayando y viendo que funciona, la única manera de encontrar pues una fórmula ganadora. ¿Sí? Entonces, es importante que en un negocio digital esté el espíritu de que la gente pruebe y que si falla, pues no hay problema. Ninguna idea es infalible. A veces ni siquiera es porque la idea no funcione, sino porque no es su momento. Entonces, experimentar. En un negocio digital hay que experimentar. En un negocio digital no puede haber estructuras rígidas, no puede haber jefes que exijan horario y que exijan vestir de cierta manera.
Las ideas y el conocimiento no tienen que ver con el estatus, no tienen que ver con el cargo y no tienen que ver con el horario que se cumple. Simplemente se busca más bien que los funcionarios sean lo más autónomos posibles. Y eso se ha logrado en la práctica, por ejemplo, trabajando por proyectos. Entonces, si yo soy, vuelve y juega, si yo soy psicólogo y quiero un emprendimiento digital, entonces un proyecto puede ser asesoría para niños y otro puede ser psicología clínica. De tal manera que hay personas que pueden estar trabajando en diferentes cosas al mismo tiempo y eso a las personas ya nacidas de la generación millennial para acá, eso les gusta. Les gusta estar involucrados en varias cosas al mismo tiempo y es gente muy talentosa y por eso se aburren los trabajos convencionales, porque es tener que hacer algo siempre, lo mismo, sin mayores retos y sin mayores motivaciones. De manera que la autonomía de los funcionarios, es decir, es como un grupo de amigos organizando un evento, organizando una fiesta, organizando una celebración. Ese es más o menos el ambiente que debería existir en un negocio digital. Y lo otro, flujos de trabajo automatizados y optimizados, porque puede llegarse el momento que las respuestas sean tantas que es imposible responder uno por uno. Y hay que atender a las solicitudes, porque en Internet, si uno pide algo y no se lo entregan, de inmediato uno es descartado. Entonces tiene que haber interacciones automáticas. Ahí vuelve y juega que tiene que haber alguien que más o menos conozca de tecnología, porque hay que automatizar respuestas. Si yo puse un anuncio en una red social o en Internet y me contestaron a ese anuncio llenando un formulario, pues debo tener herramientas que me permitan automatizar una respuesta, por ejemplo. Seguramente cuando ustedes han solicitado algo por Internet, al momento les llega un correo o les llega un mensaje al celular o alguna cosa así. A eso se refiere la automatización. Entonces, en un negocio digital es muy importante el flujo de trabajo automatizado, que haya interacciones automáticas con los clientes, que eso de alguna manera se pueda lograr como un trabajo de equipo, que no sea la realización o el logro o el objetivo de una sola persona, sino que haya como ese orgullo de que lo logramos. Eso sirve para estar finalmente motivando y alentando el espíritu de logro dentro del equipo. Y esos equipos de trabajo no tiene que ser simplemente con los funcionarios de la empresa, sino que también, o del emprendimiento, sino que son incluso mucho más productivos cuando se involucran hasta cierto punto a clientes y proveedores. Cuando se involucra, por ejemplo, pidiéndole al cliente su opinión acerca de qué debería llevar un producto. Eso lo llaman el prosumo, que es el consumo generado a partir de el consumo, perdón, aliado con los productores de los productos, de los contenidos. Entonces, flujo de trabajo automatizado, equipos de trabajo. ¿Sí? Dicho eso, ¿qué oportunidades nos llega a ofrecer ya en concreto la economía digital? Lo primero, vamos a tener acceso global al mercado. Yo puedo tener clientes en la misma cuadra del barrio donde vivo o puedo tener clientes al otro lado del mundo. Puedo llegar a tenerlo. Obviamente no es algo que se logre de un día para otro, pero la posibilidad de hacerlo es real. Visibilidad. Me da la oportunidad de convertirme en alguien que puede ser un referente. En el mundo de las redes sociales lo llaman los influencers, las personas que con su opinión condicionan el pensamiento de la ciudadanía. Me da la posibilidad de ser visible y no tengo que ser ningún político, ningún empresario, sino que puedo ser simplemente una persona del barrio que piensa de una manera específica y opina y va ganando sus seguidores. Nos da la posibilidad de generar ingresos pasivos, porque yo al automatizar mis operaciones, esas operaciones pueden incluir, por ejemplo, bueno, ya habíamos dicho de automatizar las respuestas, pero automatizar esa respuesta también nos puede llevar a automatizar el pago. Entonces, estoy recibiendo dinero sin yo saberlo o sin yo darme cuenta, a través de un trabajo que hice, que tengo que estar reforzando, que tengo que estar optimizando, pero es un trabajo que hice y que ya la tecnología, las redes, las aplicaciones,
se encargan de generar dinero por mí. Eso también es una oportunidad muy interesante. No es una oportunidad nueva realmente. Lo que pasa es que, como les digo, al parecer la mayoría de nosotros no estábamos lo suficientemente preparados para usar la tecnología. Oportunidad es el prosumo, lo que yo les digo. Un factor supremamente clave en los negocios digitales son las comunidades. Entonces yo puedo tener mis comunidades de clientes y puedo tener comunidades según productos y con ellos se puede uno sentar a hablar de los productos, de cuáles son sus beneficios, de qué les ha gustado y de qué les gustaría tener. Y se puede de igual manera crear dinámicas orientadas a que se compren esos, a que se vendan, a que ellos compren esos productos a través del prosumo. Y eso cuando se hace bien nos lleva a un crecimiento exponencial. Hablábamos hace un rato de la evolución que han tenido los sistemas de cómputo y de comunicaciones, al punto de que un teléfono móvil es más poderoso hoy en día que el sistema de cómputo que llevó al hombre a la luna. Ese crecimiento exponencial es una de las oportunidades más poderosas que nos ofrece la economía digital. Y para explicar un poco de qué se trata el crecimiento exponencial, entonces podríamos hablar de en qué se parece la economía digital y el bambú japonés. Entonces yo les voy a contar de qué se trata lo del bambú. El bambú es una planta que cuando se siembra, se planta la semilla, puede durar años antes de que brote. Pero lo que en realidad está pasando es que está fijando unas raíces muy sólidas, unas raíces tanto verticalmente como horizontalmente, de tal manera que cuando crece o cuando brota, a partir de ahí crece muy rápidamente y puede crecer no solamente en el sitio donde se plantó la semilla, sino a unos metros a la redonda, como consecuencia de a unos metros a la redonda como consecuencia de las raíces que generó, que fueron no solo profundas, sino también horizontalmente. Entonces, se dice que un bambú japonés tarda 7 años en crecer y 6 semanas para desarrollarse. Puede crecer además más hasta unos 25 metros, es decir, puede crecer 25 metros en unas cuantas semanas, después que durante varios años apenas si pudo germinar, por lo menos dentro del proceso visible. Entonces decimos ahí, bueno, crece arriba, hacia arriba y crece en superficie. Entonces la economía digital es exactamente lo mismo. La economía digital nos puede representar en un momento sentir que estamos sembrando, 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 pero no estamos generando resultados, o por lo menos no los resultados que quisiéramos. El punto está en que a partir de un cierto momento nuestros ingresos van a crecer como lo hace el bambú, de una manera escandalosa, de una manera exponencial. Nosotros en este momento, en esta época, en este año, tenemos claramente un ejemplo y es las tasas de crecimiento exponencial en los casos de coronavirus que crecen exponencialmente. Entonces, si hace 3 meses eran 20 casos, ahora pueden ser varias decenas de miles de casos. A eso se refiere el crecimiento exponencial. Y el crecimiento en nuestros ingresos digitales puede darse de esa manera. Simplemente, o sea, para mí es la oportunidad más grande que la economía digital ofrece. Entonces, tenemos una primera fase donde los ingresos son modestos, donde los ingresos eventualmente pueden no existir, pero lo que se está es plantando raíz, tanto de profundidad como superficial, para que llegado un momento de esta segunda fase, los ingresos comiencen a crecer y a recompensar eventualmente todo el esfuerzo. Esto, por ejemplo, no se da en las empresas tradicionales. Uno no podría esperar que una empresa, por ejemplo, productora de alimentos, crezca de esa manera. Ellos crecen de manera lineal, crecen una décima parte o una quinta parte cada año y de una manera más o menos proporcional, pero no logran, a menos que haya habido algo absolutamente innovador, no logran
crecer, duplicar su tamaño al cabo de 2 años. Con el crecimiento exponencial y los emprendimientos digitales, eso sí es posible. ¿Cómo poder aprovechar todo eso? Entonces, para aprovechar eso, lo primero, lo más fácil que se puede hacer es partir del área de conocimiento, del área de experticia de cada uno. Se trate de profesionales, de personas o se trate de empresas. Y a partir de ahí, plantear una estrategia digital. ¿Qué es lo que, primero, entiende qué es lo que sabes hacer? ¿Qué es lo que sabes hacer? Qué es lo que mejor, en qué te reconoce la gente como experto? Y a partir de ahí, puedes empezar a crear interacciones con tu público y con tus amigos. Puedes crear perfiles ya más profesionales en redes sociales donde hables de tu área de experticia, donde hables de tus consultas psicológicas o si lo que sabes es la cocina o si lo que sabes es la ingeniería o si sabes asesorías financieras. Todo ese tipo de cosas son susceptibles de convertirse en un producto digital, un infoproducto que llaman. Y a partir de ahí, a partir de enseñar lo que sabes, a partir de ayudar a la gente con lo que sabes, puedes ganar dinero. Entonces, la construcción de productos y servicios y la creación de mecanismos de compra. Entonces, eso es lo primero. Aprovecha tu área de experticia y busca sacarle dinero a partir de la tecnología digital. Por otro lado, hazte visible ante el mundo. Es decir, no te conformes con simplemente darte a conocer con las personas que ya conoces, porque para un crecimiento exponencial no es suficiente. Es necesario que logres seguidores en una proporción que te permita un crecimiento exponencial de tus ventas. Entonces, eso implica que te mantengas activo en medios sociales. Pero, ¿qué significa eso? Significa estar publicando constantemente elementos de valor, por ejemplo, tips sobre lo que tú sabes hacer. Por ejemplo, si es ventas o si es medicina o lo que sea, tips sobre lo que sabes hacer. Eso implica crear comunidades. Esas comunidades entonces son simplemente personas afines a lo que tú sabes hacer. Y eso se vuelve como un grupo de amigos. Eso es como reunirse en un bar a hablar, pero entonces a hablar sobre tu producto, a hablar sobre tu área de conocimiento. Eso ya se pueden volver grupos de estudio, se pueden volver grupos de lo que sea para lograr otras cosas. Eso no es posible si no logras un ambiente de camaradería con tu comunidad. Tu comunidad tiene que ser tus amigos, así no los conozcas personalmente, pero tienes que estar dispuesto a ayudarlos. Tienes que estar en frecuente comunicación con ellos. Y como se trata de algo temático, como se trata de hablar acerca de algún tema en particular, pues no tendría sentido tener esas comunidades y esa actividad si no se comparte información de valor. Y ese es uno de los desafíos que todos tenemos con la economía digital, el estar reciclando nuestro conocimiento para poder presentar cosas de interés a nuestras comunidades. Entonces, no solo es que te hagas visible, también es que compartas información compartas información de interés con tu comunidad. ¿Eso a qué te lleva? A convertirte en una autoridad en tu campo. Entonces ya hasta el mismo YouTube te termina pagando por lo que dices, por lo que publicas. Pero eso no lo vas a lograr si no tienes unos conocimientos relevantes, si no tienes unos conocimientos actualizados, si no estás también en el plan de construir nuevas interacciones y nuevas formas de decir las cosas, pero por supuesto también nuevas cosas para decir. Entonces, en la medida en que ayudes, en la medida que prestes un servicio, en la medida que la gente sienta que eso es valioso, ahí la comunidad va a crecer y va a crecer de manera exponencial. Pero también deben saber que sobre todo en el conocimiento, las necesidades de aprendizaje de la gente también crecen exponencialmente. Es decir, que lo que tú le enseñaste hoy a alguien,
Si se lo quisieras enseñar a alguien más dentro de 2 años, tiene que ser tal vez el doble de profundo, el doble de diverso, el doble de ameno, eh, y tal vez con el doble de formas de decirlo. Entonces eso no se puede perder de vista. Es un reto, pero es un reto que tampoco es imposible, porque es importante que cada persona se dedique a cosas que estén, digamos, bajo su control. No ponerse a trabajar en proyectos más grandes de lo que se podrían o más grandes de lo que pueden manejar, sino cosas que sean, que estén de acuerdo a las posibilidades de cada quien. Uno no puede, si en el mundo físico no se puede dejar abandonados a los clientes, en el mundo digital mucho menos, porque el mundo digital es mucho más despiadado. En el mundo digital hay muchas cosas en las que el que gana se queda con todo o con casi todo. De manera que es necesario trabajar de cerca con los clientes, es necesario estarles preguntando sobre qué quisieran saber, qué necesitan, qué quisieran comprar, cómo quisieran que fuera. Lo que hablábamos del prosumo, involucrarlos en el desarrollo de los productos y trabajar en equipo, que fue una de las cosas que dijimos de cómo debería ser el emprendimiento digital, trabajar en equipo. Al final de cuentas, eso nos lleva a la creación de ingresos pasivos. Es decir, como les mencionaba hace un momento, no tener que estar pendientes de X o Y ventas, sino que automáticamente por estar en Internet se puede realizar. ¿Sí? Lo importante ahí es crear valor, o sea, decir cosas interesantes, generar contenidos que digan cosas que a veces más que interesantes deberían ser impactantes. Cosas como ¿sabía usted qué? Pero bien desarrollado. Eso, cuando yo siento que un determinado portal, que una determinada persona, cada que voy y reviso me dice cosas interesantes, pues yo me quedo ahí. ¿Sí? Ahora, eso no es algo que se dé de un día para otro. Por eso es importante tener paciencia. Las cosas no se dan de un día para otro y acuérdense de la forma como crece el bambú. Entonces piensen que cuando están iniciando no solamente un emprendimiento digital, sino casi que cualquier cosa, primero la semilla que plante, primero tiene que echar raíz para luego crecer, germinar tallos, que salgan las hojitas y luego el fruto. Y eso es un proceso. Por eso es importante tener paciencia y tener persistencia. Eh, realmente no solo para los emprendimientos digitales, sino para cualquier cosa en la vida es importante tener paciencia y ser persistente. Es importante también crear nuevos hábitos. Es importante familiarizarse con la tecnología, perderle el miedo. Eso no muerde. Que hay cosas que de pronto no son tan fáciles de hacer, bueno, puede ser, pero para eso también es importante trabajar en equipo. Por eso es importante trabajar con equipos multidisciplinarios. De pronto, si hay algo en lo que yo no soy experto, pues me puedo aliar con alguien que sí lo sea, para que yo me pueda dedicar a profundizar en lo que yo sí sé y no desesperarse. No, es muy fácil de pronto perder uno la esperanza, perder la fe, perder el entusiasmo porque el bambú hasta ahora está plantando sus raíces. Y entonces si se pierde el entusiasmo, la motivación, de pronto crece el bambú y cuando crece ya lo hemos abandonado. Y eso lo termina al final aprovechando alguien más que tuvo más paciencia. Bien, en conclusión, para terminar, para decirles que nunca antes la gente ha tenido la capacidad de crear emprendimientos como lo tiene hoy, a partir de la tecnología. Nunca antes. Nunca antes había sido tan democrático. Sí, eso significa que todo el mundo está ahí metido, pero no todo el mundo lo hace bien. Entonces es un tema también de apuntarle a la excelencia.
Nunca antes la gente ha tenido las oportunidades que tiene hoy para generar riqueza. Si somos pacientes, si somos perseverantes en nuestro emprendimiento digital, podemos lograr un crecimiento exponencial y arreglar para siempre nuestra vida en una forma en la que, en 2 años, de una manera en la que bajo el concepto de los negocios tradicionales nos hubiera tomado tal vez décadas. Y nunca antes había sido posible el ritmo de crecimiento exponencial, porque la tecnología nos da la capacidad de conectar una gran cantidad de personas al tiempo, en corto tiempo. Entonces, yo puedo tener una comunidad en redes sociales de 1 millón de personas perfectamente. ¿Y en qué momento yo podría hacer eso? En el mundo real, en el mundo físico, atendiendo un local o teniendo una empresa con vendedores que van a visitar a los clientes. Eso no sería posible sin la tecnología. Entonces tenemos ante nuestras puertas una oportunidad, a pesar de las circunstancias, o más bien gracias a las circunstancias, tenemos una oportunidad de hacer nuestra vida próspera, de hacer nuestra vida cómoda, de tener unos niveles de prosperidad, de comodidad, de riqueza que nunca antes habíamos tenido y que a lo mejor no podríamos tener mediante el desarrollo de negocios tradicionales. A eso se dedica Alfa Mentalidad Ganadora. Somos un equipo de personas que cada una tiene su área de experticia y estamos precisamente en ese proceso, eh, en el proceso de construir, en el proceso de crear cosas. Un resultado de eso, pues, es esta presentación. Y por supuesto, siempre con el ánimo de trabajar en equipo y siempre con el ánimo de poder eh, colaborar y poder hacer cosas con quienes también sientan que quieren pertenecer a esta iniciativa maravillosa. Así que, bueno, es lo que de mi parte tengo para decir. Si existe, si hay alguna pregunta, alguna inquietud, con mucho gusto. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Alejandro, por compartir esta información con nosotros. Ahora, espérame, revisamos las preguntas que se han generado con la presentación. Bueno, tenemos una pregunta anónima. No quiere que demos el nombre. ¿Cómo puedo potencializar mi negocio a través de las redes? Las redes son un medio democratizador. Depende un poco del tipo de negocio. Si, por ejemplo, es un negocio, un establecimiento comercial, a través de las redes, la idea es, nuevamente, crear una comunidad que genere fidelidad con los productos. Vamos a decir, por ejemplo, yo vi un caso de una pastelería. En la pastelería, la persona, el dueño del emprendimiento, tenía eh, un local físico, ahí hacía y vendía, pero hubo un momento en que comenzó a incursionar, a poner página web, a tener eh, redes sociales. Y en esa dinámica empezó a publicar pues sus obras de arte, vamos a decir así, sus tortas, sus pasteles. Eso, en el caso, por ejemplo, de la alimentación, pues las fotos de los alimentos son muy sugestivas. Y entonces eso ya hizo que la gente se preguntara a través de redes sociales dónde queda esa pastelería. Y eso hizo que creciera un poco o mucho sus ventas. Entonces, lo primero el primer esfuerzo que se tendría que hablar o que se tendría que hacer para potencializar un negocio en redes está relacionado con darse a conocer a una audiencia más amplia. Y eso implica empezar a ver las redes como una herramienta y el teléfono y todo eso como una herramienta de productividad. Nosotros hemos aprendido a utilizar las redes en primera instancia, a utilizar el teléfono como una herramienta de
entretenimiento. Pero si yo puedo ya hablar con mi comunidad de mi negocio, ya lo estoy volviendo una herramienta de productividad. Si yo puedo lograr, si yo puedo implementar, por ejemplo, que paguen con medios digitales, también es una herramienta de productividad, porque muchas veces se compra por impulso. Entonces, si yo vi, para seguir el ejemplo, una torta y la vi muy bonita y se ve muy deliciosa y también puedo pagar ahí mismo, entonces es posible que, es muy posible que en ese caso se pueda lograr una venta. Y lo otro también es a partir de consejos, a partir de lo que mencionaba hace un rato del área de experticia, a partir de qué puedo yo enseñar, siguiendo con el ejemplo sobre pastelería a mis clientes, qué les puedo decir respecto a la nueva torta que estoy preparando, o sea, una serie de cosas de estar hablando en tiempo real con una mayor cantidad de personas que en la vida real, pues en el mundo físico, pues no podría hacerlo tan fácilmente. Perfecto, Luis, muchas gracias. Nos pregunta Guillermo Zuluaga, en la economía, ¿qué aspectos negativos tiene la economía digital? Todo tiene su lado positivo y su lado, bueno, puede decírsele como negativo, pero yo prefiero hablar de desafíos. Y el desafío es el siguiente. Eh, Primero, tiene uno que tener como una visión panorámica sobre muchas cosas que involucra el trabajo con economía digital, al punto que a veces es mucho mejor, como les decía, trabajar con personas, con especialistas, un equipo multidisciplinario. Eh, pero, digamos, el mayor desafío está es en la velocidad en la que evolucionan las cosas. Yo puedo haber creado un emprendimiento y puedo tener un éxito muy grande, pero en cuestión de meses el emprendimiento pudo haber desaparecido porque a alguien también se le ocurrió la misma idea y a lo mejor se le ocurrió de otra forma, una forma aparentemente mejor. Y si yo no estoy en el plan de estar mejorando, de estar optimizando mi producto, de estar optimizando mi estrategia, sí corro el riesgo de quedar en el olvido. Entonces, digamos, esa parte, como les digo, más que negativa es un desafío y es el estar todos los días pensando en cómo mejorar la calidad de mi negocio. Puede sonar un poco intimidante, puede sonar un poco como que va a copar mi tiempo, pero la verdad es que cuando uno está haciendo lo que le gusta, uno no trabaja, uno simplemente lo disfruta y eso también es algo que hay que buscar para poder mantener el ritmo de competencia, digámoslo así, que, que a veces se necesita, ¿sí? Para un jugador de fútbol no es lo mismo jugar en el equipo del barrio que en el Real Madrid. Los niveles de exigencia son distintos. Y trabajar en la economía digital es un poco jugar en las grandes ligas. Por lo tanto, hay que estar a la altura de las circunstancias. Perfecto, Alejandro, gracias. Mm, Otra pregunta también de Guillermo Zuluaga. ¿Qué podría tener la economía digital que no sea favorable y se pueda mejorar? ¿Qué podría tener la economía digital que no sea favorable y que se pueda mejorar? Bueno, no podría decir exactamente un punto al respecto. Lo que sí podría decir es que en lo particular, y es una conclusión a la que he llegado, es que la economía digital y el trabajo en redes y todo eso es un recurso que se puede utilizar para hacer el bien. Eh, y ese bien entonces implica muchas cosas, elevar el nivel de conciencia, elevar el nivel de vida, mejorar la salud. O sea, hay un montón de cosas que se pueden hacer a través de las redes que son, digamos, aplicaciones que vale la pena, que son usos que vale la pena llevar a cabo. Es cierto que la tecnología se utiliza para muchas cosas malas, pero la culpable en sí no es la tecnología, sino las oportunidades que cada quien ve en ellas. Entonces yo lo que diría más bien es que es una forma de hacer el bien y es una conclusión a la que yo he llegado desde hace ya un tiempo y pues intento también aplicarla en mi vida.
Perfecto, Alejo, gracias. Ahora nos pregunta Carlos Ortega, también tiene dos preguntas. Él pregunta que si es solamente para empresas o si de forma individual él también podría generar un emprendimiento en sus redes sociales. Y si es así, él ve que es un poco complicado el tema, ¿cómo podría él iniciarlo? Bueno, esto, como lo mencioné hace un rato en la charla, es uno de los movimientos democratizadores más grandes de la historia. Es decir, esto puede servir para la gran multinacional, pero también puede servir para el emprendedor del barrio. Es decir, cualquier persona u organización lo puede hacer. Eh, en cuanto a qué tan difícil o qué tan fácil puede ser, digamos que hay personas que tienen un talento más innato para socializar, para publicar, para hablar a través de los medios digitales. Esas personas probablemente no les resulte tan difícil. Pero en sí no es que sea difícil, lo que pasa es que requiere disciplina. Una cosa es que sea difícil y otra cosa es que necesite una persistencia y una disciplina. En sí no tiene nada de extraño, simplemente es como también lo mencionaba, un problema de ensayo y error, de probar para ver qué funciona. Y una vez funcione, pues lo utilizamos, pero también estamos buscando otras cosas que funcionen y que yo pueda pues agregar. Entonces es un tema más como de persistencia, es un tema más de dedicar tiempo que en sí complejo. Uno puede encontrar en internet tutoriales para manejar casi todo y también generalmente uno tiene un amigo que maneja esas cosas. Entonces yo creo que no debería haber una dificultad excesiva en salir adelante con eso. Perfecto, Alejo. Y la última pregunta también de Carlos Ortega. Creo que ya habías respondido una anterior que es igual a esta. ¿Cómo podría digitalizar una empresa pequeña como una pastelería o una panadería? Bueno, creo que lo mencionamos hace un rato. Eh, en particular el negocio de la pastelería, el negocio de la panadería y en general de los alimentos tiene que ver con esa seducción. La alimentación muchas veces está relacionada, bueno, obviamente tiene un propósito científico nutricional, pero al momento de comercializarlo tiene que ver mucho con el deseo. Entonces, una manera de digitalizarlo, bueno, hay muchas, ¿no? Una, pues es a partir de los medios digitales hacer seductores los productos de pastelería y panadería. Ahí hay que seguramente hacer un esfuerzo en buenas fotografías. De pronto hay veces que a un producto, a los productos se les asignan historias, o sea, se les da una identidad. Entonces, el pastel Robin Hood, se me ocurre ahí algo. Entonces eso se le construye una historia. Eso, por ejemplo, puede ser muy atractivo para los niños. Y con ese pastel Robin Hood y dirigido a los niños, entonces a partir de redes sociales uno puede crear juegos o puede crear promociones para público específico que solo sean a través de Internet, vender algunas cosas solo a través de Internet o venderlo con algún valor agregado a través de Internet. Hay muchas formas, pero creería yo que para ese caso particular empieza con generar como ese placer y esa necesidad de consumir un producto a través de unas fotos muy sugestivas que puedan ser publicadas en medios digitales y pues obviamente acompañándolo de una estrategia de contenido adecuada, como bueno, el ejemplo que citaba de la torta Robin Hood y que es un ejemplo que en este momento me viene a la cabeza, pero hay millones de alternativas más. Vale, perfecto. Muchas gracias, Alejo. Muchas gracias nuevamente a todos por acompañarnos el día de hoy. Los invitamos a otra nueva charla que va a tener lugar el día 19 de agosto. Esta charla se va a tratar del tema de cómo modificar las creencias.
Este tema lo estará desarrollando nuestros expertos Fausto Andrés y Héctor Munguía. Héctor, si por favor nos ayudas con una pequeña introducción del tema que estaremos viendo en la próxima charla. Luis Alejandro, muchas gracias nuevamente por compartir toda esta información con nosotros. Con gusto. Héctor, por favor. Edgar, muchas gracias. Alejo, muchas felicidades, una gran exponencia la que tuviste. Así es, vamos a hablar de la modificación de creencias. Creemos que las creencias que nos han estado marcando a lo largo del tiempo, pues son las creencias con las que vamos a morir. Y a veces creemos que una creencia la podemos eliminar. Obviamente esto no se puede. Una creencia se puede modificar para bien. La creencia te puede limitar y te puede hacer que tengas los resultados exactamente iguales a los que tuviste anteriormente. Con estas modificaciones de creencias, nosotros vamos a crear nuevos resultados, los resultados que estamos esperando. Esta charla va a ser muy buena, un gran amigo nos va a estar acompañando, Fausto. Entonces, no te lo puedes perder. El próximo 19 de septiembre, te esperamos. Muchas gracias, Héctor. Bueno, nuevamente, muchas gracias a todos por acompañarnos. Esperamos que haya sido del gusto de ustedes y hayan aprendido acerca de los medios digitales. Que estén muy bien, una feliz día.